Buenas noches, estimados amigos. Hoy una vez más estamos acá en Disenso, el programa de filosofía por internet, de filosofía y metapolítica. Hoy vamos a hacer un programa distinto, porque vamos a hacer la presentación de dos libros. Porque estamos con la licenciada María Angélica González, en filosofía, ¿qué tal? Viene de San Juan, yo calculo que va a ser una buena filósofa. Gracias, muchas gracias. Ha trabajado distintos temas, tenemos una amistad de mucho tiempo, y bueno, y está en este momento en un congreso sobre neoplatonismo en Buenos Aires, y aprovecho la ocasión para entrevistarla. Yo voy a presentar un libro y ella otra. Voy a comenzar el burro primero delante. Comienzo con el mío, porque así le dejo después todo el resto del programa para María de los Ángeles. Mi editor español sacó el volumen número 11 de mis obras selectas, no completas, que se llama Hombre, Iglesia y Sindicatos. Bueno, en algún momento se verá. Este volumen contiene 3 libros. Un libro sobre la Iglesia en América, una visión profana, que es El profano soy yo, que tiene el prólogo de Luis María Bandiri, que es uno de los intelectuales para mí más interesantes que tenemos en Argentina, con cabeza propia, es abogado, jurista, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica, director del Instituto de Historia del Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires también. Después, otro libro mío es El Sindicato, la organización sindical, que tiene el prólogo de Osvaldo Borda, que fuera secretario general de la CGT junto con Ubaldini, Triaca y Baldassini, cuando hubo 4 secretarios generales. Borda estuvo por los 25 gremios combativos, era un gran amigo mío que falleció. Y finalmente hay un trabajo mío, Epítome de Antropología, que es el producto de los cursos que yo dicté durante años de antropología en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, este volumen 11 lo vamos a presentar Deo volente, si Dios quiere, el miércoles que viene. Hoy de modo tal que calculo que será el 24 de junio a las 18 horas en Suipacha 119, primer piso. Entonces, repito, este volumen va a ser presentado el miércoles 24 de junio a partir de las 18 horas en Suipacha 119, primer piso. Pasado esto, le cedo la palabra a mi querida amiga María de los Ángeles. Querido doctor Buera. Bueno, gracias por venir. No, por favor, la agradecida soy yo, porque aprovechando esta ocasión, de esta visita a Buenos Aires por este congreso de neoplatonismo, bueno, me siento muy honrada de estar ahora. Y sobre todo porque a los que comenzamos en esta carrera de la filosofía, a veces es difícil encontrar este espacio para la comunicación, la difusión de estos primeros pasos que uno comienza a dar, ¿no? Bueno, en esta oportunidad, acá traje conmigo un libro que es La contemplación en Plotino, que ha sido fruto de una investigación de una tesis de licenciatura, ¿no? En la Universidad de San Juan. En la Universidad Nacional de San Juan, donde tuve el gran honor de ser dirigida por una eminencia en Plotino, que es realmente a quien yo le agradezco por todo este trabajo, que es la doctora Patricia Sinner, ¿no? Sí, que trabaja con García Bazán. Exacto, sí, y una gran experta en esta temática, así que bueno, a ella va también mi agradecimiento por este trabajo. ¿Y qué podemos decir de Plotino? Claro, eso, ¿no? Es lo que queremos, lo que quieren saber los televidentes. Plotino, un autor de la antigüedad tardía, nace aproximadamente en el año 204, allí en la ciudad de Licópolis. Después de Cristo. Sí, después de Cristo. Nace en una provincia romana que era Egipto. Exacto, en Egipto. Bueno. Y bueno, no se sabe exacta la fecha de su muerte tampoco, ni el origen natural de su familia, pero estimadamente en el año 270, ¿no? Claro. Y bueno, Plotino quiere decir que es del siglo III, sí, o segundo. Claro, tercero. Siglo III, ocupa prácticamente el siglo III después de Cristo.
Exacto. Plotino se va a formar en la escuela de Alejandría, donde va a tener como maestro a Amonio Sacas, y formado en esta escuela Amonio, él conoce el platonismo, y bueno, se lo va a reconocer después a la posteridad como un neoplatónico, porque va a tener una visión original que no va a ser propiamente ni la de platonismo ni la del platonismo medio. Cuando hablamos de platonismo hablamos del filósofo Platón de Grecia. Exacto, exactamente. Además, Plotino ya ha pasado por la lectura de Aristóteles, es decir, que ha conocido Aristóteles y toma elementos, muchos elementos de Aristóteles para también su filosofía, que es original, ¿no? Y básicamente en Plotino podemos encontrar algo que ha ilustrado hermosamente y con mucha precisión el doctor Francisco García Bazán en uno de sus últimos libros, donde ha hablado de la mística de las tres hipóstasis. Es decir, Plotino va a proponer estas tres hipóstasis, que estamos hablando del uno, primer principio, superior, del cual no podemos conocer mucho porque en nuestro conocimiento de ese uno va a ser siempre negativo, es decir, lo que no es, claro, vamos a conocer. Para nuestros oyentes, ¿no? Que no sepan filosofía. Hipótesis quiere decir una procesión de uno, procesión, la podemos traducir como procesión, claro. Como lo explica Jesús Sigal en su introducción, es decir, hay de este uno hay una procesión hacia esta segunda hipóstasis, que es la inteligencia, nous, en griego, ¿no? Y luego la tercera, el alma. Y bueno, esto sería como un poco el centro, el eje de la filosofía de Plotino, ¿no? Tiene una visión muy positiva del cosmos, ¿no? Porque por ahí a veces se piensa que el platonismo es como que hay un desprecio de la materia o una visión negativa de lo material, el mundo sensible, ¿no? Pero en Plotino hay una gran reivindicación, podemos decirlo así. Yo no soy la gran experta en el tema, pero es lo que he podido intuir con estas lecturas de sus obras, de este cosmos, ¿no? Esta maravilla del cosmos que procede siempre del uno y que va a ser como una huella o una imagen de este uno. A mí propiamente lo que me ha tocado trabajar ha sido una Eneada, ¿no? Él escribe 54 tratados, ¿no? Que se los ordenó Porfirio, su discípulo. Que estuvo acá, Bautista García Bazán. Estuvo hablando de Porfirio acá junto con Silvio Maresca cuando un gran estudioso en el tema, sí. Además está en el Congreso, ¿no? Expone ahora, sí, está dedicado a esto. Bueno, estos tratados que luego divide, hay uno que está casi en la mitad de su cronología, que es el tratado 3.8, que se llama De la naturaleza, la contemplación y el uno. Sobre la naturaleza, la contemplación y el uno. Título que da después su discípulo, porque bueno, Plotino no ponía títulos a sus obras, ¿no? Claro. Y se llama Eneas porque eran nueve tratados. Exacto, porque fue la división. Viene de Eneas 9, ¿no? La división que hace Porfirio, en realidad, ¿no? Claro. Porque él, como que Plotino le deja a él esa división que. Bueno, y en ese tratado. Y en ese tratado comenzamos a investigar, como trata justamente sobre el tema de la contemplación, que es el nombre del título del libro, todos los términos griegos. Esa es la riqueza de poder acceder a la lengua original de un autor, ¿no? De un pensador, ya bien sea, yo por ahí, bueno, cuando doy clases en la universidad me toca les digo a los chicos lo importante de ir a las fuentes, ¿no? Qué bien. Si escriben alemán, bueno, conocer el alemán, el francés, esto es una riqueza muy grande. Entonces en Plotino poder ver estos verbos, las palabras, perdón, y los verbos que se refieren a la contemplación. Propiamente, ustedes saben mejor que yo, ¿no? Griego, teoría es la palabra griega para identificar el término de la contemplación. Sin embargo, encontramos teoría, sus derivados y otros verbos, como opsis, seaomai, ¿bien? Entonces, mi curiosidad fue, que un poco es el camino que realizamos, ver cómo a lo largo de este tratado, en los 12 capítulos, en los primeros 8 nombraba el término teoría, pero luego del 8 al 12 no volvía a repetir el término.
sino que aparecían otros términos. Venía de Jorao, por ejemplo. Claro, Jorao, Feaomai. Entonces nos empezamos a preguntar cómo sería la profundidad de estos términos para entender esa semántica y qué está queriendo decir, ¿no? Ahí, bueno, aparece una idea muy linda, que es ver especialmente en el Spudaios, en el capítulo 6, donde usted bien sabe que Spudaios en griego puede ser traducido como hombre virtuoso, íntegro, sabio, responsable. Exacto. Entonces allí Plotino, ya en este hombre sabio, ligaba esta contemplación a la opsis, más que a la teoría. Entonces como un momento que tiene que ver como con un proceso, ¿no? Y esto, para entenderlo, vamos a decir lo siguiente: en el pensamiento de Plotino hay dos movimientos, que es el movimiento descendente y el movimiento ascendente, ¿no? Que no solamente se entiende de un modo cronológico, sino que es constante, ¿no? Entonces, entendimos que cuando habla de este movimiento descendente, propiamente identificado en el estudio de la doctora Zillner por el término metalambanen, ¿no? Claro. Que es el descenso, en esta participación se identifica la palabra teoría. Pero cuando está en el momento ascendente del metejen, de quien ya posee y puede volver a él, aparece esta palabra opsis, como esta visión que posee. Entonces este sabio va a ser quien ya posee esta visión, y porque la posee puede volver a esta unidad, ¿no? Y de esta manera, esta interacción con el cosmos, donde lo que está fuera está dentro y lo que está dentro está fuera. Muy interesante, muy bien explicada la tesis, María de los Ángeles. Me encantó la explicación, y yo espero que a los televidentes también, que vean cuáles son ahora nuestros investigadores, qué mérito. Bueno, y cómo el congreso que se está realizando, estamos un poquito, ya hicimos la presentación, el congreso, la temática es el neoplatonismo acá en Buenos Aires. Sí, el neoplatonismo. Por primera vez la sociedad neoplatónica se reúne en Buenos Aires, lo cual es un gran acontecimiento por el que yo he querido participar, si bien cuando uno llega a estas instancias siente que está jugando en ligas mayores. Creo que yo no estoy tan preparada para este congreso, pero bueno, de alguna manera he estado ahí presente, y también abrir esta posibilidad a Sudamérica, de que aparezcan estos pensadores jóvenes, ¿no? Con estas inquietudes. Algo muy lindo que pone la doctora Zillner en el prólogo, donde dice, bueno, que ciertos jóvenes quieran hoy dedicarse a estas temáticas, ¿no? Que parecen, estamos hablando del siglo III, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué mensaje hay todavía para decir muestra la riqueza en este de la mundo sociedad contemporáneo? Argentina. Muestra la riqueza de la sociedad argentina. La sociedad argentina es una sociedad muy rica. Nosotros estamos en potencia de ser un gran país. Lo que pasa es que tenemos que pasar al acto. Y de la potencia al acto solo se pasa por un ser en acto. Esto es lo que nos falta, el ser en acto. Es decir, ¿quién nos hace pasar a ser nosotros una gran potencia? Pero lo somos, en el orden espiritual, material, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo esta presentación. Vuelvo a insistir, este es el libro de la licenciada María de los Ángeles González, que lo pueden comprar ustedes en cualquier librería, y si no lo pueden comprar acá en el canal, se pide al canal, y en el canal tenemos una biblioteca que vende estos libros, y otro que puede vender estos libros, que yo me voy a encargar de llevarlo, es la librería El Gaucho, de Boyacá y Juan B. Justo. Todos los libros míos están en la librería El Gaucho. Los libros de Maresca están en la librería El Gaucho, de Boyacá y Juan B. Justo. Y los libros de María de los Ángeles González también van a estar en Boyacá y Juan B. Justo. Bueno, te agradezco muchísimo esta presentación. Nos hemos enterado de todo este tema, y bueno, y a los oyentes será hasta la próxima.